desde la casa, ¿verdad? Cumpliendo con el mandato de mantenernos en cuarentena como medida de aislamiento social efectiva o la más efectiva para poder colaborar con los planes de detención de esta pandemia que afecta a todo el mundo. Hay muchas presiones en la República Dominicana para que las autoridades reabran las labores en el país. Pero la pregunta que habría que hacerse es, ¿estamos en condiciones? Evidentemente que no. Porque si usted observa los boletines que están dando las autoridades de salud pública cada día, todavía estamos en un momento en que los niveles de contagio se siguen incrementando, siguen aumentando las cantidades de fallecimientos. Entonces, mientras estemos en esas condiciones, evidentemente que no se pueden reabrir las labores normales, tanto del comercio, las labores en las empresas, en las escuelas, etcétera, etcétera. Nada de eso es posible todavía hasta que se tenga un control de la pandemia. Este sábado venció el plazo para solicitar la extensión del estado de excepción. Recuerden que cuando se sometió por primera vez al Congreso Nacional el estado de excepción, el presidente de la República pidió 15 días. Y un grupo de senadores dijo, pero evidentemente con la experiencia que se tiene en otros países, citábamos ya la situación que estaba enfrentando España, la situación que estaba enfrentando Italia, cómo se iba expandiendo por Corea del Sur, ya lo que había pasado China y cómo iba llegando a Estados Unidos. Entonces los senadores dijeron, pero 15 días es muy poco para aprobar el estado de emergencia, vamos a aprobar 25 días. Bueno, en ese entonces la oposición política, dígase el Partido Revolucionario Moderno, se opuso a los 25 días e insistió en que se aprobaran 15 días como había pedido el presidente de la República. Y los senadores del PLD se impusieron, son mayoría, y dijeron, no, vamos a aprobar 25, aprobaron 25 días. En la Cámara Baja entendieron también que 15 días era poco y que debían estar consonos con el Senado de la República y aprobaron los 25 días. El tiempo dio la razón. Luego, vencido ese plazo, el Ejecutivo pidió una prórroga de 25 días. Entonces la oposición insistió, no 25, no 15. Entendía, lógicamente, que como habían pasado 25 días, con 15 días más íbamos a superar la situación esta de pandemia que nos afecta como consecuencia del COVID-19. Pero estamos llegando ya al final de los 15 días de prórroga y nos hemos dado cuenta que todavía no estamos en condiciones de reabrir las actividades y volver a la normalidad, porque la pandemia todavía está en un proceso de avance, no hay un control todavía de la pandemia. Y evidentemente que esta semana que inicia el Congreso tendrá que reunirse para aprobar la prórroga del estado de excepción, de manera tal que el Poder Ejecutivo pueda seguir aplicando medidas de control, de aislamiento social que nos permitan entonces aplanar la curva y comenzar ese proceso de descenso que deberá darse producto de las medidas que se están aplicando para entonces tratar de ir recobrando la normalidad en la República Dominicana. Pero evidentemente que esta semana el Congreso tendrá que reunirse para aprobar esa prórroga de 15 o 25 días más hasta que se pueda entonces lograr los niveles de control de la pandemia. Precisamente de eso hablaba esta semana el presidente de la República cuando inauguraba un centro de monitoreo, se llama C5I, en las Fuerzas Armadas. Decía el presidente, no estamos en condiciones de reabrir el país. Decía, no es tiempo de abrir el país. Y lógicamente es así, no es tiempo. Él decía, no hay que desesperarse, el momento llegará. Entonces,
para que llegue ese momento, lógicamente, todos los ciudadanos tendremos que aportar, tendremos que mantenernos siguiendo las recomendaciones de las autoridades, acogiéndonos a las medidas de aislamiento social, a la cuarentena, manteniéndonos en casa, tomando las medidas necesarias cuando algún miembro de la familia vaya a salir a comprar medicamentos, alimentos o algún tipo de diligencia en una plaza comercial o algún banco, manteniendo la distancia de 1,80 m o 2 metros entre una persona y otra para evitar nuevos contagios de la enfermedad. Entonces, evidentemente que cuando logremos estos niveles de control, entonces sí se podrá volver a la normalidad que está exigiendo un sector de la sociedad dominicana. Incluso escuchaba a sectores empresariales decir que hay que tratar de ir reabriendo poco a poco la economía. Bueno, yo creo que eso será cuestión de cuando tengamos la curva ya con ciertos niveles de planeamiento, entonces hacer un análisis ponderado de la situación y ahí determinar si se puede comenzar a reabrir sectores. Algunos decían, bueno, que el sector construcción está totalmente paralizado, así están todos los sectores, y decían proponían que se reabriera de manera paulatina. Creo que también lo planteaban con el sector comercio. Bueno, habrá que analizar algunas situaciones, pero es prudente aguardar un tiempo más, ver los niveles de descenso entonces de la curva y a partir de ahí tomar medidas que nos permitan a nosotros entonces ir recobrando la normalidad. Para ningún país ha sido fácil. Observen la experiencia de España, de Italia, de Estados Unidos. Observen cómo está Nueva York, cómo están la mayoría de los estados norteamericanos. Bueno, como están la mayoría de los países del mundo, porque es una pandemia que afecta prácticamente a la mayoría, a la totalidad de los países en el mundo. Y decía precisamente la Organización Mundial de la Salud que no es momento para ser permisivo, que debemos prepararnos para una nueva forma de vida a corto plazo. Y cuando la OMS te dice no es momento para ser permisivo, es decir, está mandando una señal de que hay que mantener los niveles de control hasta que se tenga realmente la pandemia a unos niveles que permitan entonces que los países puedan dar esos niveles de apertura que se están exigiendo. Mientras tanto, lo que manda el momento es controles, seguimiento a cada foco de contagio hasta que se tengan controles de la pandemia. Bueno, nosotros habíamos planteado la semana pasada la necesidad de que el Poder Ejecutivo le dé un acompañamiento, le dé cierto respaldo al sector productor del campo. Y analizamos la fortaleza que tiene el campo de República Dominicana. Resaltamos la capacidad que tenemos como país como para producir los alimentos que consumimos y que se estaba poniendo, y decíamos que se está poniendo en evidencia ahora en estos tiempos de pandemia, porque usted recorre los supermercados, recorre los mercados y se va a dar cuenta que tenemos productos suficientes para que la población se pueda alimentar. Productos de nuestro campo, además de nuestras industrias, ¿verdad? Usted encuentra los lácteos, encuentra diferentes productos que vienen de nuestras industrias, los productos del campo, y eso evidencia que nosotros somos autosuficientes y que lo que en este momento se necesita es asegurar niveles de comercialización, de distribución de esas mercancías y al mismo tiempo un acompañamiento para que esa gente pueda sacar los productos, comercializarlos y comenzar a trabajar en nuevas plantaciones. Porque en el campo, a diferencia de las grandes ciudades, se puede trabajar guardando los niveles de distanciamiento. Y precisamente a mediados de semana se hizo el anuncio de que hay todo un plan en marcha para proteger al sector productivo nacional. Van a comprar los vegetales, le van a comprar pollo, queso, leche, una serie de productos
que viene de nuestro campo y que los productores habían dicho que se estaban perdiendo por falta de mecanismos de distribución y por falta de acompañamiento. Pues bien, aplaudimos esa disposición porque si damos garantía de que esta gente pueda poner su cosecha en los mercados, ellos van a tener los recursos suficientes como para seguir produciendo y darle esa garantía que nos están dando hoy de que la población va a lograr conseguir los alimentos que necesita, no importa la situación que se esté viviendo en el país. Vamos a la pausa, retornamos en unos segundos. Bien, continuamos con el desarrollo del programa. Siempre en momentos de crisis hay muchas personas que intentan aprovecharse y sacar partido económico, y lo estamos viendo ahora en estos tiempos de pandemia por el COVID-19. Han sancionado una cantidad considerable de empresas y de personas que se dedicaban a vender kits de pruebas del COVID-19 sin ningún tipo de control, sin tener registro sanitario. Y además se ha sancionado a personas que aprovechan la situación para especular con las mascarillas, con los guantes, con el gel y con otros productos que son de gran demanda en estos momentos. Entonces, esto ocurre con regularidad cuando vivimos este tipo de situaciones, porque siempre hay gente que piensa más en el beneficio particular que en el bien de la colectividad. Pero es importante que las autoridades siempre estén atentas para sancionar a este tipo de personas. Decía el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que tienen un monitoreo permanente del comercio y que están monitoreando también a gente que se ha dedicado a hacer negocio vía internet. No solo a hacer negocio, porque hacer negocio no es malo, a especular y a engañar personas, porque también están engañando personas, aprovechando la necesidad que tiene la gente de conseguir ciertos productos y ciertos medicamentos, y entonces tratan de engañar a las personas. Algunos lo están procesando en los tribunales, hay varios casos ya en los tribunales, y otros han sido sancionados con multas de 500 salarios mínimos, es decir, de 5 millones de pesos. Sí, hay que ser drástico en esto, porque estos son tiempos, más que de pensar en aprovecharse del momento, más que de pensar en el beneficio económico, son tiempos de solidaridad, son tiempos de acompañar a la gente para que pueda salir de la situación en la que se encuentra. Pero bien, siempre aparecen los aprovechadores y ahí tiene que aparecer la mano dura de la autoridad, de la ley. Así que vamos a ser drásticos con estas personas que están aprovechando la situación de desgracia que se está viviendo en el mundo para especular y sacar grandes ventajas económicas. Esta semana se volvió a poner en evidencia que nuestros líderes políticos están en capacidad de ponerse de acuerdo. Cuando quieren, lo logran. Y la juramentación de los nuevos alcaldes, los 158 alcaldes y 200 y tantos directores de distritos municipales, lo puso en evidencia con el llamado Pacto de Regla de Oro. Recordemos que el Pacto de Regla de Oro consiste en que el partido que preside o que gana la alcaldía del municipio X, ese partido entonces preside la sala capitular. Eso se viene aplicando desde 1998, si no me equivoco, y fue una iniciativa de José Francisco Peña Gómez para poner fin a los conflictos que se daban en las salas capitulares a la hora de juramentar los alcaldes y los regidores, de estructurar la sala capitular
de cada municipio, que es el Congreso del municipio. Entonces, al momento de elegir el presidente de la sala, se daba el conflicto. Venían las alianzas entre dos partidos, que es lícito, ¿verdad? Venía la confrontación y a veces el partido que tenía mayoría de manera particular caía vencido frente a alianzas que se daban entre 2 y 3 partidos al momento de elegir los presidentes de la sala capitular. Hubo un momento en la zona de Bonao, creo que, no recuerdo el municipio, creo que Piedra Blanca. Una ocasión creo que murieron 5 o 4 personas. Eso fue una tragedia. Un enfrentamiento a tiros en la sala capitular. Y ahí se reforzó esa decisión de un pacto, ¿verdad?, que se revisa cada 4 años y los partidos han venido cumpliendo. Y a partir de ese momento se han evitado esas confrontaciones. Se han evitado muertes y enemistades entre dirigentes políticos. Y bueno, eso permite que se pueda gobernar con cierta tranquilidad en los municipios del país. El pacto fue firmado por los diferentes secretarios de asuntos municipales de los principales partidos políticos, sobre todo los que tienen representación en las alcaldías, y se puso en práctica el pasado viernes 24 de abril, fecha en que, reitero, se juramentaron los alcaldes de toda la República Dominicana. Entonces, con la juramentación de los alcaldes, se vive una realidad totalmente diferente en este momento, porque la oposición política ha pasado a ocupar la primacía, tiene mayoría ahora en la municipalidad. El Partido Revolucionario Moderno alcanzó 81 alcaldías a nivel nacional, aumentó creo que 20 y pico de alcaldías, pero ganó las alcaldías con mayor poder económico, las alcaldías que reciben mayor presupuesto. Ganó Santo Domingo Norte, ganó el Distrito Nacional, ganó Santo Domingo Oeste, ganó el Distrito, Santo Domingo Oeste, ganó San Cristóbal, es decir, ganó las principales ciudades, con excepción de Santiago y Santo Domingo Norte, que siguen bajo el control del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces alcanzó 81 alcaldías, de las que mayor cantidad de empleos manejan y mayor presupuesto manejan. También alcanzó 103 directores de distritos, 508 regidores y 313 vocales. Entonces el oficialismo descendió en la cantidad de alcaldías que controla, descendió a 65, tenía 80 y tantas alcaldías. Pero retuvo Santiago y Santo Domingo Norte, que son 2 alcaldías que manejan buenos presupuestos y manejan además un buen volumen de empleados. También alcanzó 119 directores de distrito. Ahí subió el PLD en control de direcciones de distrito, 518 regidores y 356 vocales. Aunque el PLD tiene mayor cantidad de directores de distrito, entonces tiene minoría en las alcaldías. Entonces, cuando usted suma la cantidad de directores de distritos y de alcaldes, es posible que el PLD tenga mayor cantidad de representantes municipales, pero no tiene las alcaldías, reitero, que controlan el poder económico y los empleos, que ahí le dará esto un respiro al Partido Revolucionario Moderno, un respiro desde el punto de vista de que mucha de su gente va a entrar ahora a puestos de trabajo en esos gobiernos municipales, desplazando lógicamente a PLDistas que tienen muchos años laborando en esas alcaldías. Esto le va a permitir ahora, y creo que de inmediato el equipo estratégico de Luis Abinader lo ha aprovechado. Esto le va a permitir a Luis Abinader entonces rearmar su estrategia política o montarse en ese poder municipal para
entonces avanzar en su estrategia de campaña para las elecciones del 5 de julio próximo. Recuerden que las elecciones fueron pospuestas por la situación de pandemia que vivimos para el 5 de julio próximo. De hecho, Luis Abinader ha anunciado un plan de limpieza en todos los municipios donde el PRM ganó las alcaldías. Es decir, en 81 municipios, que son la mayoría de los principales municipios del país, y 118 y 103 distritos municipales. Va a ser un plan de limpieza que evidentemente el objetivo no es simplemente limpiar los municipios, porque los alcaldes salientes mantuvieron sus planes de limpieza. El objetivo fundamental de esto es montar la campaña política de Luis Abinader en los municipios que son ahora controlados desde el pasado viernes por la oposición política, tanto por el PRM como por la Fuerza del Pueblo, que también logró algunas alcaldías conjuntamente con el Partido Reformista Social Cristiano, un partido que formó parte de una coalición en la que también participó el propio Partido Revolucionario Moderno, porque tanto para la municipal como para las congresuales, el PRM, Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista llevan candidaturas comunes. Digo llevan porque todavía hay que celebrar las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio próximo. Entonces, evidentemente que Luis Abinader va a aprovechar esto para montarse en el poder que le da la municipalidad, y entonces a partir de ahí reencauzar su estrategia de campaña, que se ha visto muy limitada por la pandemia, el COVID-19, como se ha visto también limitada la campaña del candidato del oficialismo, pero aquí sus estrategas imagino que estarán viendo una posibilidad de avanzar, ¿verdad?, de lograr ciertos mayores niveles de posicionamiento en el electorado dominicano, y entonces lo harán a través de las alcaldías y los municipios donde ellos controlan desde el pasado 24 de abril. Lógicamente, ahora con mayores condiciones, con más empleados en esas alcaldías, manejando más presupuesto, entonces eso le da un aire diferente al partido opositor para su campaña política, aunque hay que advertir que los recursos tanto del Ejecutivo como los recursos que manejan las alcaldías son recursos para labores muy propias del Estado y de los gobiernos municipales, que no son recursos para hacer campaña, pero sabemos cómo se manejan las cosas en la República Dominicana. Hay otro elemento interesante que hay que abordar en medio de la campaña, y es cómo los candidatos presidenciales están aprovechando la desgracia nacional en que estamos envueltos para montar su estrategia de campaña. Hay que advertir que los recorridos, las distribuciones de alimentos y equipos ponen en riesgo a la población dominicana, y los candidatos presidenciales que se están moviendo por el país tienen que tomar eso en cuenta para no convertirse en vehículos de ampliación de la pandemia en la República Dominicana. Vamos a la pausa y en unos minutos estaremos de vuelta. No se mueva. Bien, el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, un joven que sorprendió a la sociedad dominicana hace 4 años cuando ganó la alcaldía de la capital en 45 días de campaña electoral, sale de la posición, pero lo hace por la puerta grande. David Collado, un joven a quien algunos veían como el alcalde de los riquitos del Distrito Nacional, realmente se convirtió en un alcalde para toda la población de la capital dominicana.
sale de la posición con el reconocimiento de una buena parte de la sociedad capitaleña, con un buen posicionamiento. Algunas encuestas dicen que el posicionamiento de David Collado supera el 80%, y algunos hablan hasta de un 90%. Y eso habla muy bien de la juventud. Eso habla muy bien del nuevo liderazgo, porque este joven demostró que se puede ser joven, estar preparado y tener las condiciones como para hacer una buena gestión. Ahí está el reconocimiento de la gente que lo eligió. Se entregó durante 4 años, y él lo decía en una entrevista que ofreció al periódico Diario Libre. Se entregó porque entendió que debía darlo todo por una buena gestión. Y lógicamente quien tiene buenas intenciones desde la política, quien trabaja con el interés de servir, hace las cosas bien. Y desde un momento dio señales de que quería hacer las cosas bien. Yo me di cuenta que estábamos frente a un cambio cuando el entonces alcalde David Collado llamó a los ejecutivos de las Naciones Unidas, del programa de las Naciones Unidas en República Dominicana. Le dijo: yo quiero que ustedes manejen todos los procesos de licitaciones en las alcaldías del Distrito Nacional. Y a partir de su llegada ahí, todo lo que contrató el ayuntamiento de la capital pasó por las manos de los técnicos del PNUD. Y eso le dio una fortaleza frente al electorado de la capital. Eso mandó una señal de transparencia que la gente estaba esperando, porque no la había en la alcaldía de la capital. Ahí no se rendía cuenta hasta la llegada de David Collado. Y entonces comenzamos a ver una forma diferente de dirigir, con un mayor acercamiento a la población, manejo con transparencia. Y hoy, a su salida, fue reconocido por la sala capitular, reconocido por el empresariado y reconocido por diferentes sectores de la capital. Yo entiendo que David Collado se va satisfecho, y la gente que lo eligió también se puede sentir satisfecha de que no se equivocó al momento de elegir a este joven como su alcalde. Él dice que estuvo muy tentado en determinados momentos, y que recibió incluso ofertas de diferentes partidos políticos tradicionales y emergentes para que se convirtiera en su candidato presidencial. Y parece que esas ofertas llegaron temprano. Él prefirió mantenerse haciendo las funciones para las que fue elegido. Se mantuvo atendiendo los problemas de la capital. Y hoy usted observa una capital diferente, más organizada. Lógicamente quedan algunos puntos, como por ejemplo la Duarte con París, que ha sido un dolor de cabeza para todos los alcaldes, e incluso para hombres de la dimensión de José Francisco Peña Gómez, que hizo un intento de desalojar la Duarte con París y la Duarte, y no lo logró. Incluso le construyó una plaza y no pudo moverlo hacia allá, porque esa gente no quiere moverse de ahí, hace su vida ahí, ha ruralizado esa zona. Roberto Salcedo, que duró creo que 12 años en la alcaldía de la capital, tampoco pudo lograrlo. Logró limpiar un pedazo de la Duarte con París hasta la México, pero lo que hizo fue trasladarle el problema a la José Martí. Entonces tiene un problema mayor, tiene arrabalizada la Duarte con París, y gran parte de la Duarte, que creo que hasta la Padre Castellano, y tiene entonces arrabalizada la calle paralela a la Duarte, que es a la José Martí. Entonces, no lo logró José Francisco Peña Gómez, no lo logró Roberto Salcedo con el PLD en el poder. Entonces David Collado tenía un plan para hacerlo, y él dice que no lo logró porque justo en el momento que se iba a poner en marcha el plan, ya consensuado con los buhoneros, llegó entonces el problema de la pandemia y tuvo que aplazarlo. Pero que ese es un asunto que él ha discutido con la alcaldesa entrante, con la señora Carolina Mejía, y que lo va a resolver a través de una fundación que ha creado. Es decir,
Oiga el nivel de compromiso que tiene este joven político. Creó una fundación para resolver ese problema que le quedó pendiente de su gestión en la capital del Distrito Nacional. Entonces, ahí están los resultados de una gestión responsable. Tiene reconocimiento de la gran mayoría de los que viven en la capital y de muchos observadores de la política dominicana. Yo creo que con esto David Collado, un joven con grandes valores, un joven con que comienza a marcar una trayectoria de éxito en la política, porque fue diputado, dejó su impronta en el Congreso, ahora ha dejado su impronta en el ayuntamiento. Yo creo que con esto ha sembrado la semilla para seguir escalando en la política. Tiene un proyecto presidencial, vamos a desearle éxito, ojalá comience a trabajarlo, porque la sociedad dominicana necesita de relevo político, de gente que venga a trabajar con nuevas ideas y de gente que le dé mayores esperanzas a la sociedad dominicana. Vamos a la pausa y retornamos en unos segundos. Para nadie es un secreto que la pandemia del coronavirus, el nuevo coronavirus, ha provocado una gran crisis mundial. Ha provocado una situación que es de mucha preocupación para los organismos internacionales y para los que manejan las economías en los diferentes países del mundo, porque con una paralización como la que tenemos a nivel mundial, evidentemente que habrá un desplome de la economía global. Los diferentes países están analizando los diferentes escenarios y haciendo proyecciones. Vimos informes recientes del Banco Mundial diciendo que estamos frente a una situación de crisis prácticamente comparada con 1994, y también lo reiteraba la CEPAL, que fue una de las peores crisis vividas en los diferentes países del mundo, donde hubo un crecimiento por debajo de cero, de menos 4, menos 5%. Y dice que va a haber una recesión tremenda y una crisis económica muy parecida, pero que República Dominicana, dentro de esta situación, es uno de los pocos países de la región de América Latina que no va a tener un desplome tan pronunciado en la economía como los que van a sufrir la mayoría de los países del mundo. Alguna gente ha reaccionado con incredulidad, diciendo, ¿cómo? ¿República Dominicana? Pues sí, la CEPAL dice que República Dominicana no va a tener niveles de crecimiento como lo que ha tenido hasta ahora, de un 5, un 6% en su economía, pero que va a crecer 0%. Es decir, no va a tener un decrecimiento por debajo de cero. El Fondo Monetario, bueno, el Banco Mundial da una proyección parecida a la de la CEPAL, de que República Dominicana tendrá un crecimiento cero. Y el Fondo Monetario dice que tendrá un crecimiento de menos 1%, un descrecimiento de la economía. Entonces, frente a una situación de descalabro económico mundial, donde la gran mayoría de los países, incluso las grandes potencias, van a caer por debajo del 0%, incluso hasta menos 5, menos 6%, como el caso de Venezuela, que va a caer por debajo del 6%. El que te estén proyectando en República Dominicana se va a mantener por lo menos en 0%, eso indica que no vamos a tener la recesión económica que tendrán la mayoría de los países del mundo. Y pone en evidencia de que en estos últimos años hemos manejado la economía con niveles de saneamiento que nos permiten esa fortaleza que se exhibe al día de hoy. ¿Verdad? Lógicamente, mucha gente observa estas estadísticas con incredulidad, porque los dominicanos no creen mucho en estadísticas, sobre todo cuando tratan organismos internacionales, cuando tratan los representantes de organismos nacionales, pero en la gran mayoría las creen cuando se las dan los organismos internacionales.
Eh, Hasta ahora no se ha reconocido la fortaleza de la economía dominicana. Nosotros que vivimos observando el comportamiento de los diferentes actores políticos, económicos y sociales del país, podemos dar testimonio de eso, de que aquí regularmente no creemos en las cosas que dicen nuestras autoridades. Pero sí, cuando vienen de organismos internacionales como estos, les damos un nivel de credibilidad. Y qué bien, eso devuelve tranquilidad al país. Tranquilidad porque sabemos que en medio de la desgracia mundial que se está viviendo, en medio de la crisis que estamos viviendo en el país por la pandemia, tenemos por lo menos ese nivel de tranquilidad de que no vamos a tener ese desplome en nuestra economía, y que si desarrollamos estrategias, si aprovechamos estos tiempos de pandemia para desarrollar estrategias que nos permitan al regreso reimpulsar los diferentes actores de la economía, pues en un tiempo no muy largo estaremos entonces recobrando esos niveles de fortaleza que ha exhibido nuestra economía en los últimos 12 o 16 años. De crecimiento de 5%, de 6% de la economía, pero podemos ver ahí los diferentes registros de los organismos internacionales, y acompañar entonces a la población con una serie de programas de manera tal que el desempleo, la situación de falta de recursos de la gente no provoque entonces estallidos sociales en lo que se logra seguir enrumbando la economía por los niveles de crecimiento que hemos exhibido hasta el día de hoy. Algunos economistas proyectan que en materia de exportaciones tendremos una recomposición rápida. Lógicamente se habla del oro, que va a tener una demanda y que mantiene su fortaleza en materia de precio en el mundo. Nosotros somos un país productor de oro. Una de nuestras principales exportaciones son la del oro. Bueno, y además con la zona franca lograremos entonces recuperar los niveles de exportación rápidamente, sobre todo oro y zonas francas. Recuerde que República Dominicana es uno de los países donde se fabrican más productos médicos, equipos médicos. Nosotros tenemos muchas zonas francas dedicadas a la producción de equipos médicos que tienen una gran demanda en el mundo, pero y la tendrán más ahora con el problema de la pandemia que se está viviendo. Es decir, que lograremos entonces una recomposición en materia de exportaciones de zona franca, exportaciones del oro, aunque no así una recomposición del turismo, que es una de las principales fuentes de economía, pero poco a poco lograremos recuperando esos niveles de crecimiento. Y reitero, es alentador para el país que los organismos internacionales nos estén diciendo en este momento que no vamos a decrecer por debajo de cero, que creceremos 0%, y a partir de ahí entonces montaremos o debemos montarnos una estrategia que nos permitan entonces recuperar, reitero, esos niveles de crecimiento y estabilidad en la economía dominicana. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Mucha gente ha estado vendiendo la idea de que el 5 de julio posiblemente no haya elecciones. Ha estado vendiendo la idea desde algunos sectores, sobre todo del área congresual, y eso ha preocupado a gente de la oposición política. Y ha llegado a decir incluso de que pudiera haber planes para alargar el mandato presidencial, aunque la presidencia de la República, a través de uno de sus voceros autorizados, el señor José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, salió de frente hace unos días a esos rumores y dijo: el presidente de la República se va el 16 de agosto a las 10 de la mañana. Y José Ramón Peralta salió a decir eso para cortar con esos rumores. Pero aún así, algunos senadores de esos que nos repiten han insistido en que no habrá condiciones para las elecciones del 5 de julio y que habrá que posponerla. Bueno, la oposición, representada por el Partido Revolucionario Moderno a través
de su presidente, José Ignacio Paliza, ha dicho que debe haber elecciones el 5 de julio. Y nosotros entendemos que sí, que no solo que debe haber, que va a haber elecciones si las condiciones lo permiten. Y no creo que las autoridades actuales tengan la intención de permanecer ahí, ¿verdad? Porque el presidente de la República está consciente de que su mandato vence el 16 de agosto. Entonces, las autoridades que resulten electas de esas elecciones, sean las actuales porque logren mantener el poder, o la oposición porque logre vencer al partido de gobierno, esas autoridades van a asumir el poder el 16 de agosto. Y la Junta ha dicho que está trabajando para eso. La Junta ha dicho que no se ha detenido en ningún momento, independientemente de que estamos en pandemia, que no se ha detenido en sus labores, que está trabajando en el montaje del proceso electoral, y evidentemente que es así porque ya incluso licitó las boletas que se van a utilizar en esas elecciones, y creo que se comenzaron a imprimir. Y decía su presidente, Julio César Castaño Guzmán, también el miembro del Pleno, el señor Roberto Saladín, que aquí no habrá vacío de poder el 16 de agosto. Y lo decían con propiedad. Y se sustentan en el trabajo que están haciendo. Están haciendo reuniones virtuales entre los miembros del Pleno, con los delegados de los partidos políticos. El 6 de junio llegan los observadores internacionales y se están atando todos los cabos necesarios para que la gente pueda votar. Lógicamente que todo eso va a depender de que hayamos controlado la pandemia. Y para controlarla debe haber colaboración de toda la población. Cuando digo toda la población, me refiero también, o incluyo también a los líderes de los partidos políticos. Es decir, hay que actuar ahora con sentido de responsabilidad. Sí, la gente, los ciudadanos están la mayoría en sus casas, cumpliendo con una cuarentena, cumpliendo con el distanciamiento social en su gran mayoría, pero los líderes políticos deben también tomar en cuenta que no deben convertirse en agentes de extensión de esa pandemia, con las actividades que vienen realizando en diferentes puntos del país, con los repartos que están haciendo, que son actividades de campaña política, porque si eso se convierte en agente de propagación y evita un control efectivo de la pandemia, entonces no se habrá contribuido con lo que se ha pedido para tener niveles de controles de la pandemia, y que el 5 de julio, aunque con los niveles de distanciamiento necesarios, entonces podamos ir a las urnas a votar. Pero hasta ahora, en sentido general, la Junta Central Electoral está dando señales de que, independientemente de lo que se pueda decir, independientemente de lo que algunos voceros de comunidades, tanto en el Congreso como en las alcaldías, puedan decir, se está trabajando para el montaje de esas elecciones. Porque es un mandato constitucional. Nuestra Constitución establece que el 16 de agosto debe producirse el cambio de gobierno. Y para eso hay que producir las elecciones presidenciales que debieron realizarse el 17 de mayo pasado y que por la crisis que estamos viviendo no se realizaron y fueron pospuestas para el 5 de julio. Entonces, los líderes de los partidos políticos, la población, su mayor responsabilidad en este momento es cumplir con la cuarentena, con el distanciamiento social, y dejar entonces que la Junta Central Electoral trabaje en el montaje de ese proceso electoral. Tiene el voto de la sociedad para hacer ese proceso. Ya montaron las municipales y ahora tienen la responsabilidad de montar las elecciones presidenciales. Vamos a esperar que así sea, para tranquilidad
de toda la sociedad dominicana. La semana que inicia seguirá centrada o dominada por el seguimiento que se le da a la pandemia del coronavirus, la cuarentena y la posibilidad de la ampliación del estado de excepción en los próximos días. Recuerden que el 30 de abril vence el plazo que le ha dado el Congreso a la presidencia. Y la Iglesia Católica ha convocado para este domingo una jornada de oración de 9 a 11 de la noche, 9 de la mañana a 11 de la noche, por el fin de la pandemia del COVID-19. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.